Oración al Señor, de escuchar su palabra, de meditar en ella. Estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario que escuchemos, que prestemos atención a lo que el Señor nos dice. Y venimos hablando de Cristo y en estos días enfatizando de cómo Cristo o cómo podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, allá en el Pentateuco, en el principio, porque el tema de toda la Biblia es Cristo. Y tenemos que aprender cómo encontrar a Cristo allá en el Antiguo Testamento. Hemos venido estos domingos explorando, estudiando, mirando a Cristo en muchos personajes, en hechos, aún en cosas, en eventos que sucedieron al principio de la narración bíblica. Y hoy queremos seguir avanzando en eso. Queremos invitarles a buscar en el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, en el capítulo 23, Levítico 23, me permito leer los versículos del 4 al 6. Dice así la palabra: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Si nosotros seguimos leyendo este capítulo, vamos a encontrar que es las descripciones de las fiestas solemnes, fiestas que el pueblo de Dios celebraba por mandato de Dios mismo. Y quiero que oremos para que el Señor nos ayude en este día para sacar la mejor enseñanza, que nos edifique, que nos instruya. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, en esta hora, te exaltamos por esta oportunidad maravillosa que nos concedes de acercarnos al texto bíblico, acercarnos a tu palabra, en medio de tiempos tan difíciles que enfrentamos, tiempo de pandemia, tiempo de enfermedades, tiempo de convulsión social, política, tiempo de violencia, Señor, cuando los corazones se llenan de angustia, de temor, de ansiedad, de confusión. Venimos, Señor, a buscar, a conocer más de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Queremos que hoy, Señor, nos hables, que hoy nos enseñes, nos edifiques a través de tu palabra. Habla a cada oyente, habla a cada mente, a cada corazón. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender y aplicar esas verdades a nuestra propia vida, para fortaleza, para afianzar nuestra fe, que siga creciendo, de tal manera que nuestras vidas te honren, te glorifiquen a ti. Háblanos, Señor, en esta hora, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empezamos diciendo que las ideas clave alrededor de las cuales gira el libro de Levítico tienen que ver con la persona santa de Dios y con la voluntad de Dios para la santidad de su pueblo. La santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, el sacrificio y la presencia de Dios en el santuario son los temas más comunes del libro. Dios desea que su pueblo sea santo porque Él es santo. Y en este libro también se describen las funciones del sacerdote, las diferentes formas de purificación del pueblo, las diferentes fiestas solemnes, fiestas judías, cada una de las cuales apuntaba al Mesías, a Jesús, quien muchos años después vendría a este mundo. De manera que
también este libro nos presenta un énfasis en la celebración y da instrucciones para la celebración de las fiestas solemnes. Estas fiestas eran ocasiones especiales, regulares, ocasiones comunitarias para recordar lo que Dios había hecho, para darle gracias y para rededicar las vidas a su servicio. Tiempo para agradecer, tiempo para analizar la propia vida y rededicarla, reconsagrarla al servicio de Dios. Sinceramente creo que Dios también nos está llamando, porque en estos días se requieren de esos días, esos tiempos especiales donde la iglesia de Dios se reúna, donde nos reunamos con los hermanos, con las hermanas, en adoración, en celebración juntos, para recordar la bondad y misericordia de Dios en nuestras vidas. De alguna manera, el libro de Levítico también se encarga de mostrar en detalles las funciones que desempeñaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Funciones que son dejadas allá en el Antiguo Testamento, porque ahora Cristo es constituido en nuestro sumo sacerdote, como dice la palabra allá en Hebreos. Debemos entonces comprender que cada una de las fiestas judías tenía una implicación cristológica. Cada una de ellas apuntaba de manera particular a Cristo, su obra, su ministerio en favor de su pueblo. Por ejemplo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, fueron establecidos en Egipto antes de salir el pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Pero una vez fuera de Egipto, es en este capítulo 23 de Levítico donde encontramos la descripción de estas fiestas y aún la institución de las demás fiestas judías. Todas apuntando, señalando hacia la persona de Jesús. La Pascua recordaba la salida del pueblo y la fiesta de los primeros frutos se celebraba para dar gracias por la cosecha del grano durante el invierno. Quisiera que dediquemos unos minutos a mirar algunas de estas fiestas y cómo ellas podemos decir que apuntaban directamente al Mesías, a Jesús. La fiesta, en primer lugar, la fiesta de la Pascua judía. Esta fiesta se celebraba el día 14 del mes de Nisán, el primer mes del calendario judío, lo que hoy es en marzo, abril en nuestro calendario. Esta fiesta conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto por mano de Dios mismo. Y allí está establecido en el capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12 de Éxodo, esta fiesta. Esta fiesta apuntaba hacia la muerte sustitutiva de Jesús por nosotros y nuestra salvación por medio de su sangre derramada. Y recordamos, el hecho central de esa celebración es que, estando el pueblo antes de salir de Egipto, Dios ordenó que cada familia de su pueblo sacrificara un cordero y con su sangre marcara las puertas, los dinteles de las puertas, para cuando esa noche pasara el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, ejerciendo juicio sobre el pueblo de Egipto, destruyendo a los primogénitos. Al ver la sangre en los dinteles de las puertas judías, pasara por alto
pasara de largo y no ejerciera juicio en esas casas. Así las familias, las casas del pueblo de Dios fueron libertadas de ese juicio, no padecieron la condenación, no padecieron la muerte de sus primogénitos. En 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7, Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, dice Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así como el pan sin levadura simboliza el ser liberado de Egipto mediante el sacrificio de la Pascua, la iglesia también debe permanecer libre de levadura, porque ha sido separado del dominio del pecado y de la muerte por el Cordero perfecto de la Pascua, el Señor Jesucristo. A diferencia de la Pascua del Antiguo Testamento, que se celebraba cada año, los creyentes celebran todo el tiempo, todos los días, la fiesta de la Pascua, que es Cristo mismo. El pueblo cristiano, el seguidor de Cristo, vive perfectamente la nueva Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. La segunda fiesta que quiero mirar es la fiesta de los panes sin levadura. Ahí en el versículo 6 de Levítico 23 dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba entre el día 15 y 21 de Nisan. El día 14 era el día de la Pascua y el día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura. 7 días. Esta era una fiesta relacionada con la Pascua. Conmemoraba la apresurada partida de Israel de Egipto y todas las penalidades, los sufrimientos que acompañaron esa salida. Por 7 días comían pan sin levadura. El simbolismo de este pan sin levadura era importante para los judíos. Primero, porque ellos comían un pan único, lo cual simbolizaba la unicidad del pueblo. Eran un solo pueblo, eran una sola nación. Y en segundo lugar, porque la levadura era símbolo del pecado. Y este pan sin levadura representaba la pureza moral de Israel, la pureza moral del pueblo de Dios. Esta celebración nos habla del sacrificio ofrecido por Cristo en la cruz al morir como el peor pecador, colgado de una cruz, sin nunca haber cometido pecado alguno. La levadura en la Pascua, como hemos dicho, es en toda la palabra, la levadura es usada como símbolo de pecado, de maldad. El mismo Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos allá en Mateo capítulo 16, versículo 6. Él les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí el Señor advertía a sus seguidores acerca de la peligrosa influencia de estas personas. Ellos estaban allí, ellos estaban en el templo regularmente, pero eran rebeldes, eran orgullosos, eran prepotentes, eran hipócritas.
Qué interesante. Y él advertía sobre eso, sobre no dejarse influenciar por ese tipo de actitudes, de personas. Por lo tanto, el pan sin levadura que comían en la Pascua era simbólico de la santidad con que viviría y moriría nuestro Señor. Y hoy el pueblo de Dios está llamado a vivir en esa santidad, en esa pureza. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Qué interesante para nosotros el llamado que se nos hace. Así como los judíos celebraban esta fiesta usando pan sin levadura, los creyentes también celebran su fiesta cada día a través de una vida de pureza, de santidad, una vida libre de pecado. En tercer lugar, miremos la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias. En el versículo 11 de Levítico 23 dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta fiesta era celebrada el día 16 de Nisan, el día siguiente al día de reposo. Ya hemos mirado, el día 14 la Pascua, el día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura y ahora el día 16 la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Se celebraba entonces 2 días después de la Pascua y un día después del día de reposo. Incluía esta fiesta, allí se incluía la presentación al Señor de una gavilla, de un manojo de cebada. Venía acompañada, se presentaba acompañada de un holocausto, de ofrenda, de libación. Las primicias simbolizaban la consagración de toda la cosecha a Dios y era una prenda de toda la siega, de toda la cosecha que vendría. Los judíos en esta fiesta presentaban ese manojo como primicia, de esa manera simbolizando que presentaban toda su cosecha delante de Dios, toda la cosecha que ahora iniciaba. Dos hermanos, Kevin Howard y Marvin Rosenthal, escribieron un tratado sobre las fiestas del Señor. Y ellos dicen, haciendo referencia a esta fiesta: Jesús es crucificado un 14 de Nisan. Jesús es crucificado un 14 de Nisan. Y resucita el 16, el domingo 16 de Nisan, justamente durante la celebración de la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias. Jesús, según estos hermanos, resucita el día de las primicias. Esto es bien interesante analizarlo, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. En la resurrección, Cristo es las primicias. Él fue el primero que resucitó en gloria para no ver más muerte. Él es las primicias. Pero en el mismo capítulo de 1 Corintios 15, el 23, el versículo 23, Pablo complementa. Él dice:
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. Cristo al resucitar fue primicias. La resurrección de Cristo son las primicias, son los primeros frutos. Pero este mismo hecho garantiza la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Esos son los frutos postreros, los que vienen después. De tal manera que la resurrección de Cristo como primicia garantiza la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Damos gloria a Dios por eso. Está garantizada la resurrección de los seguidores de Cristo. En cuarto lugar, miremos la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, el Pentecostés. Miren lo que dice los versículos 15 y 16 de Levítico 23. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Fiesta de las semanas. En el mes de Siván, meses entre mayo y junio. Esta fiesta es conocida en hebreo como Shavuot, y en griego como Pentecostés. A esta fiesta también se le llama la fiesta de la siega, donde se dedicaban las primicias de la siega del trigo. En la fiesta de las primicias que veíamos anteriormente eran primicias de la cebada, ahora son las primicias del trigo. Era esta fiesta más conocida para nosotros como la fiesta del Pentecostés, un festival de alabanza a Dios por una cosecha abundante que empezaba. Y Pentecostés significa 50. Precisamente porque era celebrada 50 días después de la fiesta de los frutos. 50 días después de la fiesta de los frutos, o sea, de la fiesta de las primicias, el día que resucitó Jesús. Ahora es la celebración del Pentecostés, donde se traían las primicias del trigo. Pero ¿qué importancia tiene eso como simbología de Cristo? El día de Pentecostés que nosotros encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ocurrió 50 días después de los primeros frutos. 50 días después del día en que resucitó Cristo. Y Pentecostés, como dijimos, marcaba el inicio de la cosecha del trigo del verano. Ahora, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que esperaban en el aposento alto. Y ese día, movido, impulsado por el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dio su primer sermón, trayendo los primeros 3,000 convertidos después de la muerte y resurrección de Cristo, confirmando así que Cristo representa verdaderamente las primicias, nuestros primeros frutos, Cristo el primero.
Pero el día de Pentecostés, con la predicación de Pedro, empezó. Fueron esas primicias de la cosecha espiritual. 3,000 personas que empezaron a conformar la iglesia del Señor a partir de ese día. Qué interesante resulta para nosotros. Pero una quinta fiesta a la que me refiero es la fiesta del día de expiación. La fiesta del día de expiación. En el versículo 27 de este capítulo que venimos contemplando, de Levítico 23, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El día 10 del séptimo mes, en el calendario judío es el mes de Tishri. Mes de Tishri. Eso es aproximadamente nuestro calendario entre septiembre y octubre. Conocido como el Yom Kippur. Era el día más extraordinario, el festivo más extraordinario del calendario judío. Ese era el día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo. Algo que tipificaba y apuntaba de manera perfecta hacia el sacerdocio de Cristo era el ritual que se realizaba el día de la expiación en el templo judío. El capítulo 16 del Levítico describe cómo ese día el sumo sacerdote, antes de entrar en el lugar santísimo, debía despojarse de sus ropas sacerdotales, despojarse de su pectoral, del efod, que eran símbolos de su gloria, de su investidura como sumo sacerdote, y se quedaba solo con una túnica de lino blanco como símbolo de pureza. Así lo ordenó Dios. Luego ofrecía los sacrificios allá adentro, sacrificios estipulados por la ley para ese día. Y al terminar, se alistaba para salir de ese lugar y volvía a colocarse de nuevo sus vestiduras, su pectoral, el efod, sus vestidos de gloria, de majestad. Ese pectoral contenía 12 piedras preciosas representando las 12 tribus de Israel. Esta vestimenta realmente representaba en gran manera la gloria de la figura sacerdotal, la cual apuntaba hacia la persona de Jesús. Pero, ¿dónde está la importancia simbólica de este hecho, de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote ese día? En el libro de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, Filipenses 2, desde el versículo 5, el apóstol dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su gloria, así como el sumo sacerdote allá en el Antiguo Testamento. Se despojó de sus vestiduras sacerdotales, de su investidura como el sumo sacerdote. Así Cristo ahora dice que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hacia la muerte y muerte de cruz. Cristo, al encarnarse, al hacerse hombre para venir a este mundo,
se despojó de su gloria. Pero en Hebreos 9:11 dice que Cristo es el gran sumo sacerdote. Todo esto concuerda con lo que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento hacía ese día de expiación. Cuando él se despojaba de sus ropas sacerdotales, estaba tipificando a Cristo. Cristo, al venir a esta tierra, se despojó de su gloria. Al quedarse el sumo sacerdote solo con una túnica de lino blanco para ofrecer sacrificio, tipificaba allí la santidad de Cristo al vivir y morir sin pecado. Cristo, que al final de su vida ofrecería un sacrificio, su propio cuerpo crucificado, sin mancha, sin pecado alguno. Ahora, luego de eso, el sumo sacerdote, después de ofrecer sacrificio, volvía a vestirse con sus ropas sacerdotales el mismo día de la expiación. Con esto estaba tipificando de nuevo a Cristo, quien después de morir volvería al Padre para ser investido de nuevo con toda su gloria. Miren lo que sigue diciendo Pablo en Filipenses 2, desde el 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le devolvió su gloria. De este modo, Jesús en el Calvario pasó a ser nuestro gran sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote vino y ofreció sacrificio una sola vez y para siempre para el perdón de los pecados del mundo. Y quiero compartir un texto que nos habla de esas verdades. En el libro de Hebreos, Epístola a los Hebreos, el capítulo 7, versículos 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27 dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían el sacrificio primero por su propio pecado y también por el pecado del pueblo. Y tenían que repetirlo porque continuamente ellos mismos cometían pecados. Cristo ofreció el sacrificio una vez y para siempre. Podemos ver entonces, mis amados hermanos, como cada una de estas fiestas judías apunta a Cristo. Y yo diría que tal vez la fiesta del día de expiación era una fiesta especial que apuntaba a Cristo, a su obra por nosotros. Pero cada una de estas fiestas apunta a Cristo en el desarrollo de su obra, lo que vino a hacer acá entre los hombres. Hemos visto que la fiesta de la Pascua, donde se conmemoraba cómo ese ángel de la muerte pasó por alto en las casas que se marcaron con la sangre del Cordero, evitando así la muerte de los primogénitos allá en Egipto, representaba la salvación, liberación por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, Cristo, el Cordero de Dios, que derramó su sangre por nosotros y nos libró de la esclavitud del pecado, nos rescató del poder de la muerte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La fiesta de los panes sin levadura, una semana entera comiendo panes sin levadura, recordando que Dios los sacó rápidamente de la esclavitud en Egipto. Sin levadura, porque simboliza limpiarse de pecado. Jesús fue a la cruz, al suplicio sin tener pecado. De igual manera nosotros hoy, como sus seguidores, como su iglesia, necesitamos estar limpios de pecado, separados de la vieja levadura. La fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias, son una imagen de la resurrección de Jesús como el primero, como las primicias en la resurrección, prometiendo, garantizando la resurrección de los santos después de él. La fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, fiesta de las ciegas, días de alabanza al Señor por la cosecha abundante que vendría. Ese día había inicio de la cosecha del trigo. Ese día, luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, vino el Espíritu Santo sobre aquel remanente de seguidores. Ese día, por la predicación del apóstol Pedro, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor, dando inicio a la gran cosecha espiritual. Cristo representa las primicias, nuestros primeros frutos, y la fiesta del día de expiación, cuando el sumo sacerdote, despojado de su vestidura de gloria, entra en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por él mismo y por el pueblo, y que luego de ofrecer ese sacrificio salía del lugar nuevamente con su investidura de gloria, con sus vestidos de gloria. Cada vez que este sumo sacerdote pecaba, debía ofrecer sacrificios y luego ofrecer los sacrificios por los demás. Cristo no tuvo pecado, ni requirió sacrificio alguno por él mismo. El único sacrificio necesario fue el que él hizo una sola vez por todos los hombres y por toda la eternidad. Y es importante recalcar esto. La obra expiatoria de Cristo nunca tendrá ni tiene que repetirse, a diferencia de los sacrificios sacerdotales del Antiguo Testamento. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Hermanos, amigos, los que en esta hora me escuchan, los que participan de esta celebración, Cristo, el Cordero de Dios que derramó su sangre para limpiarnos del pecado, el que murió por nosotros, siendo justo, puro y santo, sin pecado, el que nos llama a sus seguidores también a que seamos sus imitadores, viviendo en pureza, en santidad, sin pecado, así como Él. Él murió y resucitó, siendo las primicias. Nosotros también resucitaremos un día con Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Se ofreció como sacrificio por los suyos. Derramó su sangre para libertarnos del pecado y la muerte eterna. Ese es Jesús. Ese es el Salvador, el Mesías. En este tiempo de dolor, de confusión, de angustia, de sufrimiento, volvámonos a Cristo. A Cristo nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro sumo sacerdote. A través de Él tenemos reconciliación con el Padre. Acércate a Él, ven a Él, entrega tu vida a Él, confía en Él.
no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra respuesta, no hay otra solución. Cristo, el único. Damos gracias a Dios por su obra y damos gracias al Señor por la vida de Cristo representada desde el Antiguo Testamento en esta fiesta, en este trabajo del sumo sacerdote, en este ministerio. Allí estamos viendo a Cristo en su obra en favor de los suyos. A Él sea la gloria ahora y siempre. Amén. Queremos darte gracias, Señor, en esta hora y bendecirte. Gracias por tu palabra. Es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Palabra de poder y autoridad. Gracias, Señor, porque ella transforma vidas. Porque es tu palabra, palabra de poder. Porque ella, Señor, es como espada de dos filos. Porque ella es como la gota que rompe la piedra. Gracias por ella. Te bendecimos a ti, Señor. Muchas gracias. Permite que cada uno de mis hermanos, de los amigos, de cada persona que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, que tu Espíritu le ilumine, que tu Espíritu hable, que tu Espíritu, Señor, confronte, que traiga, que produzca fe, esperanza, confianza solo en ti, oh Dios. Muchas gracias. A ti sea la gloria y la honra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les guarde. Y si esta enseñanza de hoy despierta en alguno de ustedes inquietud, hay cuestionamientos, hay preguntas, hay dudas, le invitamos a comunicarse con nosotros a través de esta misma fuente, a través de, usted puede escribirnos o puede llamarnos a nuestro WhatsApp, puede comunicarse con nosotros expresando sus inquietudes. El Señor tiene respuesta para cada necesidad en sus oyentes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un resto de día con la paz y la bendición del Señor. Amén.